Seguimos en Palabras Políticas tratando de entender qué fue lo que pasó el pasado domingo y sobre todo intentando prever, ya sé que es muy difícil, qué es lo que va a pasar rumbo al 22 de noviembre y sobre todo a partir del 22 de noviembre. Así que estamos en la mesa con Luciano Espinosa, licenciado en Ciencias Políticas. Luciano, seguimos charlando un poquito. ¿Cómo te imaginas que llegan los candidatos, el candidato que gane a la presidencia? ¿No te parece que va a llegar debilitado, tanto sea uno como otro? Digo, por toda esta extensísima campaña electoral. Sin duda. Hay un dato que, me decís esto y se me viene inmediatamente a la cabeza, fue antes que estén los resultados oficiales el domingo, el discurso que da Scioli en su búnker, se dijo incluso que estaba hasta enojado, tuvo varios errores incluso cuando estaba esbozando sus propuestas, un error minúsculo, digo, semántico. En un momento había dicho que los jóvenes son el futuro, pero realmente quiso decir el presente, es parte del eslogan que ha mantenido siempre. Yo lo que vi en Scioli, un estado de agotamiento terrible. Lo veo en Scioli, lo veo en Macri, más allá de los equipos preparados para matizar quizás estos elementos humanos, tenemos una campaña larguísima, la campaña se extiende ahora mucho más, pero fuera de eso, además creo que la gestión que los dos candidatos han hecho, tanto en ciudad como en provincia, han sido desgastadores. Van a llegar, yo me imagino, dos candidatos muy, muy cansados. También a lo que apunto es a cómo llegan como propuesta y como estructura, porque de la gente que están rodeados y demás, porque en el camino han ido cambiando los dos, ajustando el discurso, cambiando en el sentido de acercarse más hacia un lugar y alejarse más de otro. Eso les va a cobrar factura, tanto sea uno como otro. Estoy hablando por cualquiera de los dos. ¿Te parece a partir de diciembre? El sentido común quizá aconseja creer que sí, que por ahí esta suerte de cambio fue muy pronunciado, por ejemplo, luego del balotaje en Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri salió a reconocer ciertas banderas que eran mojones del kirchnerismo, ahora también eran del macrismo, cuando realmente había sido, no se habrían repetido en el Congreso. Los asesores políticos han entendido que no, han entendido que quizá en este momento un poco la posición más favorable electoralmente era llegar más al centro, ubicarse por ahí como una posición más al centro de todo lo que sería el ideario ideológico y no tanto, primero, no definir y segundo, no confrontar y por tercero, además, no alejarse, no buscar posiciones extremas. Dentro de las ciencias políticas, lo hablábamos fuera del aire, hay como una suerte de tendencia, no es ley en ciencias políticas, no hay leyes, sino más bien tendencias que entre elecciones como estas, en las cuales se juega todo, hay dos candidatos, es una elección de tipo binaria, se cree, se supone, o hay algunos ejemplos que mostrarían que el candidato que se acerca más al centro es finalmente el que se va a llevar todo. Puede definirse por un voto, el sistema de balotaje es así, y creo que finalmente el que logre posicionarse más cerca del centro en cuanto a las reivindicaciones, en cuanto a las políticas que propone hacia el futuro, el alineamiento internacional, va a ser que finalmente va a ganar la elección. Pero además hay que ver, que esto me parece, en la pregunta de cómo llegan los candidatos, el armado que van a tener en sus ministros. Falta definir, falta precisar sus cancilleres. Incluso hemos tenido al gobernador, el ex gobernador de la Sota, tratando de, o mencionado por uno y otro armado, como el futuro canciller, como jefe de gabinete. Yo creo que de aquí en adelante, hasta noviembre, va a ser central el hecho de definir quién van a ser los ministros y la aceptación que tenga por parte de la sociedad y de los electores. El que alguno de los dos hiciera un acuerdo con Roberto Labaña, ¿te parece que podría ser decisivo? Porque la imagen positiva de Labaña ha quedado muy, muy evidente. ¿Te parece que eso podría llegar a definir incluso? Sí, sin duda que va a definir. Yo creo que los dos personajes que define el masismo va a ser primero Labaña y después de la Sota. ¿De la Sota también? Sí, para mí sí. Yo lo tengo dentro de las personas que han ganado hoy, a nivel nacional, quizá la consideración que no tuvo nunca el gobernador de Córdoba. Creo que en este sentido, además, es un mensaje simbólico muy fuerte, que el masismo le está prestando la estructura a uno u otro candidato. Puede no ser, dudo muchísimo que Scioli termine bendiciendo a Labaña como jefe
de Economía. No, hay que ver realmente cómo se ha entramado porque dijeron que iba a ser distinto. No se imaginaba un Ministerio de Economía, sino más bien áreas. Miguel Bain se lo vio muy cerca del socialismo todo este tiempo. Dudo que el kirchnerismo permita un viraje tan pronunciado en último momento. En esto, el hecho de que ya no se los vea tan cerca de Macri a Carlos Melconian y a Federico Sturzenegger, y sí se los ve más cerca a Frigerio y a Prat Gay, ¿qué lectura haces? Y bueno, ha sido un viraje de la propuesta de Macri, al menos cara a la gente. Sí, claro, ese es el gran tema, descubrir si es un viraje de cara a la gente o es realmente un cambio profundo de propuesta. Sentido común, por ahí dicta que es algo más que todo electoral. Y aún mismo, hablamos del balotaje en Ciudad de Buenos Aires, cuando él viene a reconocer la importancia de YPF, la importancia del matrimonio igualitario y otros mojones del kirchnerismo, hace un viraje sin duda muy pronunciado. Lo que él va a decir, que se dio cuenta de un sentir popular, igual que la asignación universal por hijo, digo, otras de las conquistas que hoy son incuestionables del kirchnerismo, que electoralmente tienen mucho rédito. Yo creo que los dos candidatos a esta altura van a prometer quizá un poquito más de lo que puedan cumplir, en aras de llevarse todo. Un voto se lleva todo. ¿Cómo ves a la Argentina posicionada a nivel internacional a partir de diciembre? Tanto desde lo que propone Scioli como desde lo que propone Macri. ¿Ves alguna diferencia profunda en esto? No, yo creo que centralmente los lineamientos internacionales son muy parecidos. La Argentina es una administración de Occidente, si bien ahora se ha acercado mucho, ahora desde el 90 a esta parte, se ha acercado mucho a las administraciones vecinas de Latinoamérica, dudo que haya un viraje muy profundo entre uno y otro presidente. Creo que la posición argentina, incluso en su inserción comercial, me parece que se va a seguir incentivando. Encima hace muy poquito la soja subió, hace que se va a seguir incentivando el modelo económico vigente. No creo que uno y otro vayan a representar un quiebre o que una de las dos alternativas represente un quiebre en torno al debate argentino en el mundo. Y Argentina en relación a Latinoamérica, a la patria grande, que ha sido uno de los grandes bastiones del kirchnerismo, ¿cómo lo ves? Y está viviendo momentos realmente muy difíciles la integración latinoamericana. En lo que hace al Mercosur, hace muy poquito asistimos todos a esta noticia, quizá difícil de asimilar en cuanto Brasil y Uruguay estaban viendo de hacer algunos tratados de libre comercio con Europa. Veo además en cuestión que hay ciertos pilares que van a ser sin duda discusiones latinoamericanas, discusiones que nosotros los latinoamericanos tenemos que dar, consensos que tenemos que llegar. Creo que la integración que se logró es inédita, pero también creo que falta mucho más, y se puede, y creo que hay administraciones suficientemente serias como para hacerlo, pero estamos viviendo un periodo en el cual las administraciones definidas como progresistas han tenido algunos reveses electorales muy grandes. Pienso en Dilma Rousseff, pienso en Santos, pienso en Maduro. Va a ser realmente muy difícil poder continuar por esta senda, al menos sin buscar un cambio, un viraje en cuanto a las personas, a los artífices, a los jefes de Estado que van a llevarlo a cabo. Hablando de eso, de jefes de Estado y pensando un poquito en las características de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y como líder, su personalidad como líder que ha generado, imposible que sea de otra forma, amores y odios, sí. Y esto se está viendo en esta campaña electoral. ¿Crees que eso va a ser un peso para el próximo presidente, sea quien sea? Tanto para los que les guste como para los que no les guste. O sea, igualar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner me parece que va a ser muy difícil. Bueno, tu pregunta es muy interesante. Cristina Fernández de Kirchner se va con una imagen positiva altísima. Ronda el 50-60% según la encuestadora, pero realmente es un mérito. Hace no mucho tuvimos una nota repetida en la historia. Nunca había habido un cambio de administración tan pronunciado sin un caos social de contexto. Entonces, en ese sentido me parece que es admirable. Con respecto a la pregunta del cambio de liderazgo, yo creo que no solamente se cambia un líder por otro, sino que ahora ni siquiera se está cambiando a un liderazgo por un no liderazgo. El que viene, terminó por ahí ese modelo del presidente que llegaba más a su electorado. Ahora está el paradigma del hombre común. Lo veo mucho en Macri, lo veo mucho en Scioli, esto de presentarse a sí mismos como sujetos comunes con una responsabilidad histórica. Incluso en la forma de vestir. En la forma de vestir, en la forma de hablar, cómo arman sus discursos. Se terminaron por ahí esas cuestiones acaloradas. Se ve ahora todo muy
no quiero decir light, porque es una palabra ya muy peyorativa, pero sí con campañas más distendidas. Incluso la propuesta de los dos, fue muy simbólico la carta de Macri y Brancatelli, de decir, bajemos un poco el tono de discusión, la gente no quiere esto, la gente está buscando un poco de paz. Son consignas más bien de escapar a un liderazgo casi mesiánico, lo cual se nos acostumbró mucho en Latinoamérica, esto hay que decirlo, pienso en Perón en menor medida, pero realmente hemos tenido esa suerte de liderazgo que hoy pareciera que no. Hoy pareciera que son personas que no se muestran solas, sino con su equipo. Son esos nuevos paradigmas que se van imponiendo y ha tenido buenos resultados. Tanto Massa como Scioli como Macri han sabido arrogarse para sí casi el 90% del padrón electoral, de la intención de voto. Luciano, te invito a que vayamos a la última pausa, volvemos y hablamos un poquito de lo que va a jugar en esto el ámbito legislativo. Buenísimo. Volvemos enseguida.